Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Interview. Ya saben, este espacio de entrevistas, de charlas, de diálogo con diversas personas que siempre nos vienen a dejar en este espacio aprendizajes muy, pero muy interesantes. Me da mucho gusto que estén otra vez pendientes de estos episodios y por supuesto que lo puedan compartir a través de redes sociales. En esta ocasión me da mucho gusto recibir y le doy las gracias porque vamos a platicar sobre un tema muy interesante del que se conoce poco desde que el tema ya tiene nombre, pero ahorita platicando y haciendo una introducción sobre esto, son situaciones que desafortunadamente se han generado durante muchísimo tiempo. Yo le doy la bienvenida a María Elena Ríos Cabral. Ella es representante acá en Sonora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. ¿Cómo estás, María Elena? Bienvenida. Muy bien, agradezco mucho que me hayas invitado para dar difusión a este tema que es de suma importancia. Sí, claro que sí. Antes de iniciar y de arrancar, si te parece, ya hablando sobre la violencia vicaria, me gustaría conocer un poquito más de ti, que la gente sepa quién es María Elena Ríos Cabral. Cuéntanos un poquito de ti. María Elena Ríos Cabral, soy una persona que en su momento, en esta vida cotidiana, ¿sí? Formó una familia en su momento. Por cuestiones del destino o por decisiones o por mejoras de una vida mejor, tomó la decisión de divorciarse. Tengo dos hijos que ahorita son unos adolescentes. Soy licenciada en administración, actualmente soy empleada, trabajo. Y por cuestiones del destino me dieron la oportunidad de tomar la batuta del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria aquí en Sonora. Uh-huh. Ha sido un poco difícil porque vives la experiencia de la violencia vicaria, pero aparte tienes ese interés de ayudar a más mamás que viven la misma problemática que tú. Ok, nos vamos a regresar un poquito. ¿Te casaste? ¿Cuánto tiempo tenías de casada? ¿Y por qué decides separarte? Yo me puse de novia a los 19 años. Uy, es la primera vez que voy a hablar de esto. ¿Estás en la universidad? Sí, uh-huh. Estaba en la universidad, termino la universidad, me caso con el papá de mis hijos a los 23 años. Después, como a los años, tengo a mi primer hijo y me dedico únicamente a la casa, al hogar. Y luego a los 2 años viene mi otro hijo, exactamente se llevan 2 años. Y dentro del matrimonio las cosas fueron cambiando. Uh-huh. Y sufrí violencia psicológica y económica. Okay. Entonces decido salir de ese entorno. Mi mamá me ayuda porque no vivía yo aquí. ¿Dónde vivías? En la Ciudad de México. Ok. ¿Tu pareja, tu expareja, papá, tus Por hijos? Cuestión de trabajo. Pero él es de acá. Fuimos a dar a diferentes ciudades y la última fue ahí en México. Y decido fue mi mamá a platicar conmigo porque yo ya estaba muy mal emocionalmente. Y decido tomarme como un respiro con mis hijos y regreso para acá. ¿Con tus hijos? Con mis hijos. Perfecto. Sin ni un 5, sin ni un 5. Y lo que veo es que tenías identificado, porque dices violencia económica y violencia psicológica, súper identificado lo tenías. ¿Que eso era? ¿O no? ¿O cómo te diste cuenta? No. Cuando tú vives... Ajá. Una situación de violencia y no nada más esas dos, yo veo que hay mamás que viven violencia sexual, que viven violencia física, patrimonial, o sea, no te das cuenta de que estás viviendo, tú crees que es normal. Y desgraciadamente, uh-huh, te enseñan socialmente que cuando te casas es para toda la vida. Sí. Y es que es tu marido. Y es normal. Y pues todos los hombres son así, ¿no? O sea, todos los hombres, pues fue... Y a donde vaya él vas tú.
Claro, síguelo. claro, ¿verdad? claro. Sí. Entonces vas dejando de ser tú por convertirte en seguir a tu pareja. Okay. Y tu pareja va creciendo profesionalmente. Y te vas quedando después te estancada. conviertes en la mamá de los hijos de. ¿Ok? ¿En qué momento me doy cuenta que lo que estoy viviendo o lo que viví era violencia? Según yo, hasta que terminó hasta que me separé, porque luego tardé 1 año en divorciarme. Me di cuenta cuando dejó de dar el pensión alimenticia y no tenía dinero para un abogado, y voy al Instituto Sonorense de la Mujer porque me dijeron que ahí daban ayuda jurídica, asesoría, pero yo ya estaba divorciada. O sea, yo me divorcié. Y él dejó de dar la pensión cuando se divorciaron. Exacto, no estaba cumpliendo con el convenio de divorcio. Ah, sí, había un convenio. Había un convenio. Perfecto. Claro. Un convenio que si lo hubiera firmado como él lo estaba mandando en su momento. De hecho, la mediadora que estaba por parte del juzgado cuando fuimos a firmar, le dijo a él: usted quiere seguir teniendo el control sobre la señora. Se lo dijo claramente. Se modificaron algunas cláusulas, gracias a Dios, y me dio. ¿Cómo qué cláusulas se modificaron, por ejemplo? Te voy a explicar. Su familia podía llegar por mis hijos cuando ellos quisieran, como él vivía afuera. Entonces, para seguir teniendo ese vínculo con él, así lo explicaba, tenía que... podía llegar su familia o requerir a mis hijos cuando ellos quisieran. ¿Cualquier miembro de su familia? Cualquier. Otro punto es que como él estaba pagando la casa, porque tenía una hipoteca donde actualmente vivo, él podía llegar cualquier día, cualquier hora sin avisar, a visitar a los niños o a requerir a los niños. Entonces la misma mediadora le dijo que eso no podía ser posible porque al momento de divorciarnos, pues él ya era su vida y era mi vida, entonces que él tenía que avisar con tiempo para las convivencias con los menores. Que por cuestiones de el régimen que nos casamos, que fue por bienes separados, pero no hubo capitulaciones. Había dos propiedades. Él decidió que una propiedad quedara a nombre de él y otra propiedad quedara a nombre mío. Nada más para decirle a la gente, cuando no se firman las capitulaciones, en automático es como si fuesen bienes mancomunados, ¿no? Así es. Entonces, él decía que la casa iba a quedar a mi nombre, pero yo no la podía ni rentar, ni vender, ni hacer nada con la propiedad hasta que mis hijos tuvieran más de 18 años. Entonces me dijo que sí, yo estaba de acuerdo, y yo le dije que no, porque una vez estando la propiedad a mi nombre, como por qué tendría él que decidir qué hacer o no hacer con la propiedad, ¿no? Exacto. Entonces él argumenta que era para proteger el techo de sus hijos. Entonces le dijo la mediadora, hoy es la primera vez que hablo de esto, le dijo la mediadora que si quería proteger el techo de sus hijos, que pusiera una casa a nombre de uno o de los dos y la otra casa a nombre de uno y de los dos. Y él dijo que no, que porque sus hijos tenían que trabajar por lo suyo. Entonces hubo una modificación y quedó que cuando se terminara de pagar esa casa, iba a quedar a mi nombre, sin lo de los niños de 18 años y todo este rollo. Cuando ya van creciendo mis hijos y yo tengo pareja, él ya tiene familia, aparte, ha tenido otras relaciones, ha viajado, que es una cuestión que tú sabes, la mujer tiene a los hijos y se limita más. Claro. Pero el hombre continúa con su vida normal. Y generalmente inmediatamente rehacen su vida además, ¿no? Que es como un patrón general que lo vemos, ¿no? Inmediatamente. Y además, socialmente es aceptado. Claro, claro. Entonces, tú como mujer y como mamá la piensas para tener una relación, a quién le vas a presentar a tus hijos,
tardas en ese proceso para conocer a la persona con la que andas, para poder decir que es tu pareja, que es tu novio, ¿me explico? Uh-huh. Pero ellos ante los hijos siguen sin tener una pareja, intactos en ese sentido, ¿no? Aunque sí la tengan, ¿sí? Cuando yo llego a tener pareja, te estoy hablando, yo me divorcié en el 2013, yo llego a tener pareja en el 2017. Uh-huh. Él ya había liquidado la casa, pero le empezó a decir a los niños que esa casa la había comprado para él, para los niños, uh-huh. Y que esa casa era de ellos. Uh-huh. Que por lo mismo no me quería dar los papeles de la casa, o sea, la carta de liberación de crédito, para que no la pusiera mi nombre, que porque era de los niños, uh-huh. Cuando yo tengo pareja. Okay. Entonces empieza a malinformar a mis hijos y eso es una manipulación. Uh-huh. ¿Qué edades tenían ya tus hijos para ese entonces, para ese momento? Cuando empieza toda esta manipulación. El más grande tenía 12, uh-huh. Y el menor son 2 años menos. 10 años. 10 años. Ok. ¿No? Entonces ahí empieza la mala información. No puedes tener pareja. Le decía que a la casa no podía entrar ningún hombre porque él la había pagado. ¿Qué es cosa? Es cierto, él la pagó. Uh-huh. Yo no trabajaba en ese momento, yo me dedicaba al hogar. Y aunque hubiera sido así, siento que el empezar desde nada en el matrimonio y haber contribuido y apoyado y acompañado para el crecimiento profesional de él. Yo recuerdo que el día que se llevó a mis hijos en una situación incómoda, esperando a que llegara la policía, que llegara los de la procuraduría, la plática antes de que todo eso sucediera delante de mis hijos es: yo a ti te mantuve mientras que estuviste casada conmigo. Uh-huh. Yo a ti no te tengo que mantener. Okay. Delante de mis hijos. Delante de tus hijos. ¿Y cómo fue eso? A ver, platícanos. ¿Ya tú veías venir que te iba a quitar a tus hijos? ¿Era algo que lo veías venir? ¿Fue sorpresivo? O sea, a pesar de que ya estaba todo esto de la... Fíjate que una vez me comentó que prefería quedarse con ellos a darme un peso. Uh-huh. Así tal cual. No le hice caso. Yo no creí que llegara a tanto. Y si tú le preguntas a cada una de las mamás que estamos viviendo la problemática, nunca se imaginaron que el hombre llegara a tanto. Son mamás porque también hemos sido juzgadas mucho con este tema de violencia vicaria, el hecho de que es en contra de los hombres, que no es en contra de los hombres. Uh-huh. Es en contra de los hombres que ejercen violencia durante la vida de pareja y la continúan una vez que se ha terminado el vínculo de pareja. No necesariamente tienes que estar casado. Ahora, hay temas de pensión alimenticia en la mayoría. Uh-huh. ¿Ok? Hay un antecedente en el juzgado de lo familiar. Uh-huh. Antes de que se lleven a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que uh-huh. Van los niños a convivencia con el padre y en alguna de esas convivencias ya los hijos ya no vuelven. Okay. Porque dicen, es que hay mamás que no le prestan a los hijos al hombre y eso también es violencia. Hay que entender la raíz de esta palabra de violencia vicaria. Uh-huh. La violencia vicaria no es a raíz de la sustracción. La violencia vicaria empieza desde la vida, desde el noviazgo, la vida de pareja y la terminación del vínculo de pareja. Uh-huh. Es una extensión. Okay. Eso es lo importante. ¿Qué pasa si hay mujeres que utilizan a sus hijos para limitar a los padres el acceso hacia los menores? Uh-huh. Por lo regular,
la mayoría de los casos es una vez terminado el vínculo de pareja, ¿sí? Y yo veo que en muchos casos no está justificado, pero en muchos otros casos es una medida de presión para obtener una pensión alimenticia también, que digo, tampoco es... No es justificable. No es justificación, pero se da así en esas circunstancias. Pero como sociedad, sí. Pero no es justificación. No, sí. No se justifica, no tiene nada que ver Mira, yo vengo de una familia disfuncional. Claro. ¿Ok? Sí. Como muchas personas, así. Me tocó vivir la otra parte. A mí como hija me tocó vivir la otra parte. Yo lo que menos quería era que mis hijos tuvieran la ausencia de su papá por la salud emocional de mis hijos. Y ya lo vi porque habías vivido tú una experiencia. Claro, ¿no? Entonces yo no quería repetir los mismos patrones de conducta. Y fui criticada mucho. ¿Por qué le sueltas a los niños? Mira que cuando vienen los niños vienen cambiados de carácter. ¿Y si era cierto? Sí lo nota. A ver, ¿cómo? Sí. ¿Qué tipo de carácter? ¿Cómo eran esos cambios? A ver, cuéntanos. Llegaban los niños en una actitud retadora a las instrucciones de casa, por ejemplo. Minimizaban ¿cómo te puedo decir? Mi autoridad en casa, porque había un control por medio de celular hacia mis hijos. ¿Cómo es como control? Había un grupo entre ellos y decir, tu mamá no te debe de gritar, si tú no quieres ir a tal parte, no vayas, no te tiene que obligar, pero tampoco podías, fue en pandemia. Y fue muy difícil, supongo, ¿no? Para todas las mamás fue muy complicado. ¿Por qué? Porque tenían un Xbox a la mano, porque jugaban con gente que no conocían los menores. Eran muchas horas las que querían pasar. Entonces uno como mamá quiere poner límites, ¿sí? O por ejemplo, querías salir a alguna parte y no lo querías dejar en casa porque sabías perfectamente que iba a agarrar el Xbox para jugar, entonces preferías llevártelo contigo. Lógico, cuando van creciendo los menores, tú sabes que ya no quieren acompañar a mamá. Entonces se fue complicando esa situación. Entonces también antes de pandemia, en la escuela, por ejemplo, algunas maestras me decían, oiga, ya está aquí el papá, ¿verdad? Y yo, sí. Cuando iba y los recogía o se los llevaba y los llevaba a la escuela, ¿me explico? Me dice, es que se les nota en la conducta en la escuela. En la escuela. Hasta en eso, pues hasta las maestras se daban cuenta. Sí. Lo notaban, ¿no? O cuando iba el papá a acompañarlos al juego de básquetbol, también se les notaba. Entonces era muy evidente. Y no soy la única. O sea, mi caso no es el extraordinario, no, es una situación que vivieron muchas mamás. ¿Y cómo fue que se llevó a tus hijos? Porque ahorita comentabas algo que en ocasiones ocurre que cuando van a este momento de convivencia muchos hijos e hijas ya no vuelven con sus mamás, ¿no? Pero ahorita mencionabas algo de que la policía, de que llegó. Okay. ¿Cómo fue eso entonces? Primero tuve un evento donde en una discusión con uno de mis hijos, el menor, por lo mismo, por no entregar trabajos, yo ya había negociado con él porque tienes que negociar con tus hijos. Mira, te suelto el celular 1 hora, si tú no me traes pendientes esta semana, o juegas 1 hora diaria nada más si no me traes pendientes de trabajos esta semana, y todo eso ya había pasado. Ya había un antecedente en psicología en la escuela y todo este rollo. En una de esas discusiones, el papá, y es de dominio público y lo puedes ver en el proceso legal, el papá se los lleva al dentista a los dos, regresan y me dice mi hijo el mayor que el papá quiere hablar conmigo, que está en el carro. Entonces salí sin subirme al carro y me dice, oye, es que veo que necesita atención. Y yo estaba trabajando desde casa. Necesita atención, me lo quiero llevar una semana. Y entonces
Como yo sabía que él ya estaba notificado de pensiones alimenticias atrasadas, me dio miedo. Lógico, no le dije que lo iba a hablar con el abogado, le dije que lo iba a hablar con mi hijo. Y empiezo a discutir como mamá, ¿no? De que qué más necesitas, he estado en ¿cómo se llama? Te he soltado el Xbox un ratito, ya no quiero que me lleguen todo esto, ¿no? Ve ahora, tu papá quiere que te vayas con él, dime si te quieres ir con él y todo esto. Es muy emocional mi hijo. Entonces entra como en un llanto sollozo. Entonces le dije, ok, vamos a calmarnos, vamos a caminar. Nos subimos al carro, nos subimos no de yo subirlo. ¿Al carro tuyo o mío, de tu? Okay. Mío. Ya se había ido tu expareja. Él ya se había ido. Ok. Y se sube mi hijo y me subo yo. Y a una cuadra está un parque. Y nos fuimos a caminar. Era la hora en que todo el mundo salía a caminar. Veía que se retrasaba un poquito y se adelantaba mi hijo. Y en la segunda vuelta sale corriendo. Lógico, no lo iba a alcanzar. No lo alcancé y tenía el carro estacionado. Entonces lo que hago, le hablo a mi hijo mayor y le digo, va para allá tu hermano, por favor estate al pendiente en la caseta de la cerrada. Ya voy para allá, tenía que mover el carro. Uh-huh. Cuando muevo el carro y llego para allá, mis hijos ya no estaban. Entonces yo tenía miedo que mi hijo menor se hubiera ido corriendo de largo porque vio el hermano atrás de mi hijo. Entonces le hablé a mi abogado y le dije, no encuentro a mis hijos. Ya le di 2 vueltas a la manzana, le hablé a mi amiga Ceci, vive muy lejos, le habló a mi amiga Girón que vive más cerca. Y Girón se fue a la casa por si llegaba alguno, en lo que mi amiga Ceci, mi abogado y yo andábamos en la MIC. Uh-huh. Le pedí por favor al administrador de la cerrada que checara las cámaras, a ver si había visto algo. Y ya estando en la MIC, porque no es fácil buscar en las cámaras, o sea, tienes que esperarte a que pase minuto tras minuto tras minuto para ver exactamente a qué horas fue. Ya estando en la MIC, cuando fui a poner la denuncia en la MIC de que no encontraba a mis hijos, lo primero que me preguntaron, ¿no sabes si está con el papá? Dije, no sé. Pues primero vaya a la casa del papá a ver si está y luego viene para acá. No tengo que decirte más, ¿verdad? O sea, yo creo que desde ahí ya estamos un poquito mal. Nos fuimos en el carro. No estaba en la casa del papá. Nos regresamos. Pues no está. En lo que estábamos ahí, que regresamos, me manda un video el administrador y me dice donde el más grande se sube al carro del papá. Uh-huh. Porque el más grande le había hablado al papá. Como tenía pocos minutos de haberse ido, se regresa el papá y se va, pero en el video nada más se ve uno. Uh-huh. Habían sido los 2, pero en el video se ve uno en el momento. Entonces me dijeron que era una situación de familia en la MIC y le dije yo que no. No es una situación de familia, le digo, porque yo tengo la custodia de mis hijos. Uh-huh. Y regresamos. Para esto ya había hablado yo. Y me dice, tiene que llamar al 911 para que le den un número de folio. O y sea, todo es burocrático. Todo es... Uh-huh. Y ahí me di cuenta, pues, que ya mis hijos no se los había llevado él. 4 horas, apagaron los celulares. Tú sabes la angustia de no saber 4 horas de tus hijos. Y sin saber que todavía no estaban con el papá. Pensando lo peor. Uh-huh. Marcaba y marcaba y nadie te contestaba. No entraba la llamada. Uh-huh. Después de haber sabido que andaban con el papá. Y le había marcado al papá sin saber que andaban con ellos. ¿Él tampoco te contestaba? No.
Le marqué a la mamá, a la abuela paterna. ¿Tampoco? Que no, que le estaban marcando y que tampoco les contestaba. Okay. Y recordar es volver a vivir, dice. Regresan a... Ya estando en la MIC, porque hasta hubo cambio de turno. Como ya iban a salir, ya para que me tomaban la declaración. Hubo cambio de turno, entonces ya estando ahí para el cambio de turno, fuimos a sacar foto de los niños y todo esto. Estando ahí, cuando estábamos sacando las fotos en la papelería en la noche, entra las palomitas de WhatsApp al teléfono de mi hijo mayor. Me ponen en altavoz, no sé dónde estaban. Después supe, me estaban poniendo una denuncia por golpes y maltrato. Wow. Entonces les dije yo, si no me traes a los niños, te pongo una denuncia por sustracción de menores, porque la custodia la tengo yo. Entonces me dice, ya vamos para la casa, mamá. Me volvió a marcar mi hijo. Y en ese momento salimos de la MIC, no pusimos ninguna denuncia porque ya, vaya señora, me dice, mejor vaya y ya recoja a sus hijos. Sí, porque para ellos es mejor, ¿no? Así ya. Pues menos trabajo, ¿no? Claro. Y mi amiga Girón estaba ahí, esperando. Ceci ya estaba ahí también. Y les dije, pónganse atentas, porque va a llevar a los niños. Se bajó el más grande y el papá le dijo, ¿qué no le ibas a decir a tu mamá que te ibas a ir conmigo? No, yo me quedo con mi mamá. Entonces yo le dije, métete, mi amor, le dije, por favor, para que no estuvieran en medio de una discusión de adultos, ¿no? Pero el más chico no se quiso bajar del carro. Se lo llevó y le dije, si te lo llevas, va a haber consecuencias, le dije. Se lo llevó y regresó casi a la 1 de la mañana, atorando la puerta con el pie, queriendo hablar conmigo, que porque se había puesto una denuncia de sustracción de menores era muy delicado y que quería hablar de eso conmigo. A la 1 de la mañana, donde en mi estado emocional era fatal. ¿Pero regresó solo o con el niño? Con el niño. Con el niño, ok. Va y lo deja a la casa y no dormí. Al día siguiente, por cuestión de trabajo, tuve que salir un rato de la casa. Cuando regreso veo que va saliendo de la cerrada del carro de él y se lleva a mi hijo otra vez. Al menor. Al menor. Y era para continuar con la denuncia por golpes y maltrato. Y el día... O sea, cada vez que él se lo llevaba, iba y te ponía una denuncia por golpes y maltrato. Como que continuaba dentro del proceso de poner la denuncia. Ok, y era como una estrategia para justificar que iba a poner la denuncia, suponemos, ¿no? Y ya en mayo, todo eso sucedió en mayo, no me acuerdo, creo que fue el 25 de mayo, llegó él, me los pidió, se calmaron las aguas, yo ya le he dicho a los niños que eres muy buena mamá, que te hagan caso, después de eso. El 25 de mayo me los pidió para irlos a llevar a comer. Ya había pasado una semana y para comprarles ropa. Como compraba ropa 1 año sí y 2 no. Dije, ok. Fueron con su papá, no llegaban, empezó la angustia hasta que no me contestaban el teléfono otra vez. Me contesta mi hijo, ya vamos para allá te explicamos. El mayor tenía 13 años. Llegan a la casa con un citatorio a nombre del papá y me dice, vengo nada más para que no estés angustiada por no saber dónde están tus hijos. Pero con este documento nada más vengo a decirte que me los voy a llevar porque te puse una denuncia por golpes y maltrato. Le hablé a mi abogado, le hablé a la policía.
Le dije a la policía que yo tenía la custodia, les enseñé el documento y me dice que no, que necesitaban, como la policía no está preparada o capacitada para ese tipo de situaciones. No saben qué hacer. Me pidieron un documento más actualizado donde dijera que tenía la custodia. Nunca tienes un documento más actualizado para decir que tienes la custodia. Tienes un documento de cuando te divorciaste donde tienes la custodia de tus hijos. Y hablaron a la línea Salva, creo que eso protege de la Procuraduría. Me acuerdo que llegó la trabajadora social. ¿Y en todo ese momento qué hicieron tus hijos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban arriba del carro. En ningún momento se bajaron. No. No pudiste hablar con ellos. No, de hecho, me empezó a decir lo que te comenté ahorita, de que yo a ti no te tengo que mantener, mientras que tú estuviste casada conmigo, yo te mantuve, en lo que llegaba la policía y todo lo demás. Okay. Y fue decir, la casa es de mis hijos, en ese momento. Y le dije, ¿por qué malinformas a mis hijos? Y me empezó a levantar la voz y mi hijo mayor se quiso meter. ¡Ey, cuidado! Le dijo a su papá. Cuando él pone esta denuncia por golpes y maltrato, ¿tienen que declarar tus hijos? Ah, claro. Tiene que presentarlos. Sí. ¿Y qué dijeron? Mira, por el derecho superior del menor, lo primero que hacen es salvaguardar al menor, a los menores. Entonces, primero toman acciones y luego averiguan. Ok. Entonces, ¿los presionó para que dijeran algo o qué pasó? Ya los había trabajado. Ok. Emocionalmente ya había un trabajo. Y situacionalmente, por cuestiones de límites y de cuestiones de casa, se prestó perfectamente. De hecho, yo te podría jurar que en una de esas reportes de escuela o algo, yo me acuerdo que él quiso hablar conmigo, pero estacionó el carro en un área de la cerrada para que no se viera enfrente de mi casa. Y me dijo que quería hablar conmigo arriba del carro para que no escucharan mis hijos. Y sí fui y me subí al carro. Yo podría jurar que él me estaba grabando porque la conversación fue mucho antes de eso. Me dijo, me imagino que le pegaste porque esto que está pasando en la escuela no es normal y ya se ha hablado mucho con él. Y yo le contesté, yo no tengo por qué estarle pegando a mi hijo, le dije, porque sé que trae una situación de pandemia y emocional. Si yo hubiera contestado algo diferente a lo que contesté en ese momento, yo me he puesto a analizar de esa situación. Yo podría jurar que él me estaba grabando. ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedes quitar la custodia? ¿Cómo puedes dejar de dar pensión? Quitándole los hijos a su mamá. ¿Ok? Como si tú vas con un abogado y le dices, oye, es que ya no le quiero dar pensión porque se lo va a gastar con el novio, por lo que tú quieras. ¿Cómo le puedo hacer, abogado? Pues, ¿quién tiene la custodia? No, pues la tiene la mamá, pues tiene que perder la custodia. ¿Y cómo puede perder la custodia? Pues que sea una mamá violenta, que sea una mamá que no esté presente, que sea una mamá que los golpea, los maltrata, ¿no? Entonces, ¿cómo le tengo que hacer yo para lograr esa situación? Entonces, ¿cómo tiene que suceder? Entonces, yo digo que así fue. Porque todo estaba como muy... Y todos los casos son iguales. Tienen las mismas características. Yo me sentí identificada con una de las cofundadoras cuando subió sus videos de TikTok y contaba y narraba su historia. Decía, es que yo viví lo mismo. Es la misma situación. En ese momento se los llevó y ya no los has vuelto a ver. Llegó la línea Salva y Protege. Llegó la trabajadora social y le dije yo a la trabajadora social, porque ya estaba la policía, mi abogado estaba de la Procuraduría, y le dije yo a la trabajadora social que si mis hijos se podían meter para que no estuvieran viendo ese tipo de situaciones. Y dijo la trabajadora social, no,
aquí dice en esta denuncia que sufren violencia dentro de su casa y que no sé qué. Me sentí muy mal. Y se lo llevó. Uh-huh. ¿Qué pasó después? Mi abogado me dijo, pues era una denuncia penal uh-huh. en contra mía. Me dijo, ahorita no podemos hacer nada, ya era la 1, 2 de la mañana, no sé. Mañana lo vamos a ver, me dijo. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Es ir al MP, a estar monitoreando. A mi abogado lo operaron en ese momento de su columna, entonces yo tenía que andar echando vueltas, pedir permiso en el trabajo uh-huh. para andar en eso. Les hicieron peritajes a mis hijos, uh-huh. psicológicos, también en lo familiar. ¿Y qué salían en esos peritajes? ¿Qué salía? Que mis hijos no sufrían ni violencia psicológica, ni física, ni emocional. Ni de ningún tipo. Que había una manipulación por parte del padre. La Procuraduría nos citó a los 2 meses de haber pasado todo eso para devolvérmelos, pero los niños ya no querían estar conmigo. Entonces, al principio, en las declaraciones de mi hijo mayor, mi mamá nunca nos golpea. Es una situación escolar con mi hermano, uh-huh. que venía batallando mi mamá. Y después fue mi mamá nos violenta desde que estábamos chiquitos, y ahorita, después de 2 años, 2 meses, mi mamá nos violenta nos golpea y nos maltrata desde que nacimos, ¿no? ¿Y cómo te sientes? No es fácil. Es un duelo. Lo estaba viendo, vi tu programa del duelo. Es un duelo. Uh-huh. Te quitan. Uh-huh. Te truncan la maternidad. Uh-huh. Tienes que tomar terapia porque si no, no vas a poder. Uh-huh. Tienes que alejarte de la gente para no contaminarte. Hay días que no te vas a poder levantar, pero tienes que agarrar fuerza al día siguiente. Uh-huh. Todo esto es cansado emocionalmente, es cansado económicamente, laboralmente como mujeres. Tienes que pedir permiso para andar en diligencias, en audiencias. Uh-huh. Tienes que sacar copias de expedientes para presentarlo. Nos llevamos todo el expediente, el antecedente que había de lo familiar, nos lo llevamos al penal. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en quitarme a mis hijos? Nada. ¿Sabes cuánto tiempo me ha llevado demostrar para recuperarlos? Sigo sin ellos. Sigo sin ellos. Nos hemos perdido todas las mamás de graduaciones, uh-huh. de cumpleaños, de Día de las Madres, de Navidades, de Años Nuevos. Nuestra vida uh-huh. queda pausada totalmente. Uh-huh. La vida de pareja uh-huh. tienes que tener a un hombre tan bueno a tu lado para que pueda entender que a veces no tienes ganas ni de levantarte, ni de comer. Porque estás viviendo un proceso muy difícil. Sí. Lo único que te da fuerzas es decir, no me voy a rendir, porque no quiero vivir en mi conciencia y decir, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que yo me cuestione y que diga, ¿qué pudo haber pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Tus hijos no han intentado tener comunicación contigo? ¿No has tenido comunicación de ningún tipo? ¿No ha habido nada? Mando mensajes. Al principio hubo convivencias. En el centro de convivencias se presentaban, era muy duro, era como si estuviera en un banquillo de los acusados.
Muy diferente a las convivencias que tenían con su papá. Ah, totalmente. Totalmente. Como está una psicóloga presente, como que trataban de demostrar que yo era la mala delante de la psicóloga. De hecho, un día les dije, se les notaba que iban con coraje, con sentimientos reprimidos, ¿sabes cómo? Y yo le dije a mi hijo, si te sientes mal, estás enojado, lo puedes platicar con la psicóloga. Y dijo mi hijo mayor, la psicóloga aquí está para que tú no nos golpees. Y le dije, ¿y quién te dijo eso? El juez lo dijo. No, le dije, estás equivocado. La psicóloga está aquí como un apoyo para nosotros, para una convivencia. Estamos aquí para convivencia. No, y si le preguntaba, oye, ¿y fuiste con tus primitas paternas a pedir dulces? No puedes hablar de terceras personas. ¿Por qué? Porque en el escrito que saca el juzgado dice que no debes de hacer malos comentarios de terceras personas, o sea, de la madre hacia el padre, del padre hacia la madre, no debe de haber malos comentarios, y que no se podía hablar de terceras personas, y que iba a haber un acompañamiento de una psicóloga, no porque la madre fuera un peligro para los menores, sino como porque era parte del proceso de la convivencia. Entonces agarran el documento y se lo leen a los menores, a 2 menores. Ellos están empapados totalmente del proceso legal. Saben perfectamente todo. Y a eso se le llama violencia. ¿Qué le dirías a tus hijos si tuvieran la posibilidad de ver este episodio? ¿Qué les dirías? Ellos saben que los amo. Les he hecho videos. Yo sé que están en una edad difícil y que tienen un conflicto de intereses. Es la edad complicada de la adolescencia. Tienen un conflicto de intereses de quién da más, ¿no? ¿Con quién están más cómodos? Lógico, en mi casa, pues tenían sus 2 camas individuales en el cuarto, ¿no? Ahorita tienen una recámara para cada quien. El dinero no lo es todo. Nada más que ellos no lo entienden. Todos los niños necesitan de su mamá y de su papá. Y te lo hablo desde el corazón. Y no odio al papá de mis hijos. No puedo cargar con ese sentimiento porque tengo un sentimiento tan grande por mis hijos que es como desperdiciar un pedazo de mí en una persona que no vale la pena. Él sabe en el fondo la calidad de persona y de madre que he sido. Él lo sabe perfectamente. Él me lo dijo en algún momento. ¿Qué pasa? Que no somos las mismas personas que vivimos con ellos. Que empezamos a tomar decisiones por nosotras mismas. Empezamos a salir adelante. Sí. Ya no nos pueden controlar. ¿Y cuál es la única manera? Por medio de nuestros hijos. Y te hablo de manera general. Mi problema o mi situación es tan mínima. Hay mamás que han ido a dar a la cárcel. Hay mamás que sus papás les han dicho que fueron a dar un manicomio, que los abandonó, que prefirió andar con el novio que con ellos, cuando no es cierto. Hay dolores tan grandes que a veces las mamás terminan suicidándose porque no pueden más. Porque es muy doloroso. Es muy difícil. ¿Qué le podrías decir
María Elena, ya para ir cerrando con el episodio, la verdad es que es un tema muy, muy difícil, muy complejo, muy duro y mi solidaridad total contigo, ¿no? Por lo que estás pasando. Entiendo que hay muchas mujeres que pasan o que históricamente han pasado por este tipo de violencia. Ahora hay un nombre, ahora hay leyes, ahora hay procesos, ahora hay movimientos, ahora ya hay mucha más información que antes, pero tú que además eres sobreviviente de este tipo de violencia, ¿qué les dirías? Estamos trabajando, las que tenemos ahorita carpetas abiertas y que no han concluido. Desgraciadamente la ley no nos sirve a nosotros porque no es retroactiva. Tienen que ser casos nuevos a partir de que se haya publicado la ley vicaria. Por eso era mi urgencia de que saliera publicada la ley, porque están saliendo más casos. Yo les digo a las mamás que necesitan tomar terapia para enfrentar esta situación, que necesitan, que somos más fuertes de lo que uno pudiera pensar, que los hijos nos mueven totalmente, que es cuestión de paciencia y de resistencia, de no tirar la toalla. Si se preguntan, ¿vale la pena sufrir lo que estamos sufriendo? Sí, sí vale la pena, es parte del aprendizaje. Estamos en un proceso de aprendizaje. Yo les aseguro que nuestros hijos también están en un proceso de aprendizaje, aunque ellos no lo vean, ¿sí? Esto nos va a hacer más resilientes, tanto a nuestros hijos como a nosotros. Y la vida nos pondrá en el camino de ellos, ¿sí? Y las cosas van a ser mucho mejor. Uh-huh. Sí. Que se acerquen con gente que no los juzguen, porque todo el mundo opina. Somos señalados por la sociedad. ¿Por qué? Porque los niños hacen comentarios, porque el papá hace comentarios a la sociedad y la familia paterna, por proteger al papá, también hace comentarios. Entonces nos vemos en un círculo social donde si la gente no te conoce, piensa lo peor de ti. Más si en las escuelas comentan los menores que no viven con su mamá porque los golpeaban. Entonces imagínate, ¿no? Y esos niños van y lo comentan a sus casas y no conocen realmente la historia que traemos detrás. Uh-huh. Somos más fuertes de lo que podemos nosotros creer. Uh-huh. Que no podemos solas, que necesitamos ayuda de profesionales para poder estar de pie. Uh-huh. Que valemos mucho como mujeres. Y que antes de criticar a otras mujeres, nos pongamos a pensar que cada una de nosotras llevamos una historia cargando a cuestas y que no somos quien para criticar ni para juzgar a las demás. Muchísimas gracias, María Elena. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu testimonio, sobre todo que este testimonio sirva para otras mujeres que están atravesando por esta situación. ¿A dónde se pueden comunicar ahí en el Frente Amplio con ustedes? Pueden buscar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Pueden mandar mensaje y dependiendo de en qué ciudad y en qué estado se encuentren, ya los canalizan con alguna de las representantes. En todos los estados hay, en todos los estados de México. En todos los estados hay algunas que todavía no se aprueba la ley, pero que ya el Frente está trabajando para que se logre que se vote la ley y que aquí estamos y no tenemos un grupo de abogados, un grupo de psicólogos a cuestas. Somos mamás que estamos viviendo la misma problemática, que unas ya vamos más avanzadas que otras, claro. Que podemos dar una orientación de nuestros procesos para que ellas tomen medidas, ¿no? Muy bien, pues ahí están entonces las formas de contacto. Te agradecemos nuevamente y esperamos de verdad que puedas ver a tus hijos, que puedas estar. Yo digo que ya me falta menos.
Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Elena Ríos Cabral. Gracias a ustedes también. Ojalá que puedan compartir esta historia para que llegue a más personas y sobre todo para que llegue a más mujeres que si están viviendo desafortunadamente por un tipo de violencia como esta, sepan que existe la ley vicaria y que existen más mujeres luchando para ver y estar próximamente junto a sus hijos e hijas. Muchísimas gracias por seguirnos en cada episodio de Interview. Yo soy Nira Andrade, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales y agradeceré siempre que nos hagan comentarios y que también nos sugieran más temas para abordar en los próximos episodios. Hasta luego.